Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Pues ya prácticamente estamos en la quinta semana del tiempo pascual. Poco a poco nos vamos acercando pues a la fiesta de Pentecostés. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase de Sagrada Escritura en la materia de Pentateuco. Hoy vamos a continuar con la introducción en su tercera parte. Yo les había advertido al principio, pues, que el manual que estamos manejando, que es el manual del padre Juan Carlos Barbosa Villaseñor, maneja una introducción muy amplia, pero esto es muy importante, es muy favorable para nosotros, puesto que nos da los presupuestos para que podamos entender ese contexto que enmarca la literatura del Pentateuco y nosotros así poder hacer una sana interpretación del mismo Pentateuco. Así que no nos desesperemos, todavía no hemos entrado a cada uno de los libros en particular. Eso será la próxima semana, comenzando con el libro del Génesis. Hoy pues vamos a continuar con esta tercera parte de la introducción al libro del Pentateuco. Y vamos haciéndolo no sin antes encomendarnos al Señor. Hay mucho que agradecerle al Señor. En primer lugar, el don de la vida, y pues también agradecer que nos dio la oportunidad el día de ayer de festejar a nuestras mamás, y bueno, pues en ese sentimiento de gozo, de alegría, pues vamos a entregarnos al Señor y también pidiéndole perdón por aquellas faltas que hayamos cometido de alguna manera involuntaria o voluntariamente, porque siendo sinceros y siendo muy humildes, reconozcamos pues nuestra fragilidad humana. Vamos a encomendarnos al Señor. Yo te invito que por lo menos en un minuto de recogimiento, de paz, de sosiego, te entregues al Señor a través de esta oración que vamos a hacer. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, así sea. Pues bien, vamos a comenzar. Abres tu manual y te vas directamente a la página número 19, hasta la página número 24. En esta parte nosotros vamos a continuar con la introducción al Pentateuco. El título de hoy es Visión de conjunto del Pentateuco. Este es nuestro tema del día de hoy y tiene algunos subtemas que vamos a ir desarrollando de manera muy pedagógica, como lo hemos venido haciendo. Yo iré leyendo cada uno de los párrafos y lo vamos a ir comentando para que lo podamos asimilar. En la página 19, en el último párrafo de la clase anterior, viene como una especie de advertencia que quiero compartírselos, porque dice: el lector moderno. ¿Quién sería en este caso el lector moderno del Pentateuco? Por supuesto que nosotros. Consciente de esta larga elaboración de varios siglos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ya estamos conscientes de que el Pentateuco no se escribió de un solo momento, de principio a fin, no, sino que hubo por lo menos 500 años, ¿sí?, para que se fuera elaborando, para que se fuera desarrollando el Pentateuco. Por eso es muy importante, dice, consciente de esta larga elaboración de varios siglos, no se extrañará al encontrar repeticiones, o sea, no nos vamos a extrañar cuando lo estemos estudiando que se repite un tema, tampoco cuando encontremos algunos espacios vacíos, como lagunas, dice aquí, o diferencias de vocabulario, porque ya dijimos que por un momento se le conoce a Dios con el nombre de Yahvé, por otro se le conoce como el nombre de Elohim, también en algunos estilos y en puntos de vista teológicos. Es decir, la concepción
de un Dios providente. En un momento será de un modo y en otro momento será de otro modo. Pues bien, independientemente de esas diferencias por las que nos vayamos a encontrar, dice, más bien el lector moderno, ¿sí? Porque es parte del texto, el lector moderno más bien admirará su unidad fundamental y prestará una atención mayor al texto para captar el mensaje que intenta transmitirnos. Es decir, que en estos 5 libros que nosotros llamamos Pentateuco hay una coherencia teológica, hay una unidad teológica, hay algo que ensambla perfectamente bien, así como una cadena, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay un hilo conductor, hay una idea fundamental que se le dio a aquel pueblo y que nosotros, como cristianos del siglo XXI, tenemos que extraer también para nuestro beneficio, para nuestro bien. Como decía nuestra oración, para encontrar la verdadera felicidad. Pues bien, entendido esto, pasamos ahora sí a nuestro tema del día de hoy, la visión de conjunto del Pentateuco. Y aquí nos dice en el subtítulo, mensaje fundamental del Pentateuco. ¿Cuál es el mensaje fundamental? Así como en una síntesis. Y se nos recomienda, vamos a leerlo para que quede más claro, vamos a leer este texto bíblico que se nos está ofreciendo aquí, que se encuentra en el libro del Deuteronomio, versículos del 4 al, Deuteronomio capítulo 4, versículos del 32 al 40. Vamos a buscar nuestro texto rápidamente. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 32 al 40. Vamos a prestar mucha atención y vamos a escuchar lo que nos dice aquí el texto sagrado. Pregunta, si no, a los tiempos pasados que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra. ¿Se ha visto jamás algo tan grande y se ha oído cosa semejante desde un extremo a otro del cielo? ¿Qué pueblo ha oído la voz de Dios en medio del fuego como lo has oído tú y ha quedado con vida? ¿Ha habido un Dios que haya ido a buscarte? ¿Ha habido un Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro con tantas pruebas, milagros y prodigios en combate? Con mano fuerte y brazo poderoso, con portentosas hazañas como hizo por ustedes el Señor su Dios en Egipto ante sus propios ojos. El Señor te ha hecho ver todo esto para que sepas que Él es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te dejó oír su voz para instruirte. En la tierra te mostró su gran fuego y has oído las palabras que salían del fuego. Porque amó a tus antepasados y eligió a tu descendencia después de ellos, te sacó de Egipto con gran poder, expulsando ante ti a naciones más numerosas y fuertes que tú, para llevarte a su tierra y dártela en posesión, como sucede hoy. Reconoce pues hoy y convéncete de que el Señor es Dios de allá arriba, en los cielos, y aquí abajo en la tierra, y de que no hay otro. Observa sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Bien, pues este prácticamente es el mensaje fundamental del Pentateuco, dice nuestro manual. En la exhortación del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 32 al 40 que ya leímos, se sintetiza el mensaje del Pentateuco. ¿Cuál es? Yahvé es el Dios único para Israel. Israel es el pueblo escogido para ser testigo de este Dios Salvador ante el mundo. Dicho de otra manera, diríamos pues que el mensaje del Pentateuco es único, es único. Les comparto este apunte
dice de un pueblo que es creado, de un pueblo que sale y de un pueblo que es formado. Espero que se entienda esos tres pasos. El mensaje fundamental pues del Pentateuco es de un pueblo que ha sido creado, porque nosotros lo vemos en el Génesis, la creación. Es un pueblo que ha sido creado, es un pueblo que ha sido sacado, es decir, rescatado, y es un pueblo que ha sido formado, conformado allá en la alianza. Pues bien, nuestro siguiente punto sería la importancia del Pentateuco. Sigo en la página 19. Dice, estos 5 libros tienen un valor especial que radica o estriba en que, inciso A, el Pentateuco es el punto de arranque de toda la teología del Antiguo Testamento. Nos ponen un ejemplo, como los evangelios lo son del Nuevo. Con relación al Antiguo Testamento, bueno, la salida de Egipto, revelación del nombre de Yahvé y el pacto. Es decir, en el Pentateuco nos encontramos con 2 puntos, un punto de partida y un punto de llegada. ¿Cuál es el punto de partida? El Génesis. Y el Génesis nos habla precisamente de la creación del universo, la creación del hombre, y luego nos viene el llamado de un pueblo, y luego tenemos el punto de llegada. El punto de llegada es precisamente cuando el pueblo se encuentra en el Sinaí y está a punto de entrar a la tierra prometida, pero aún no entra. Por eso, ¿cuál sería el punto de partida? La creación de este pueblo. Y el punto de llegada, un punto antes de entrar a la tierra prometida, es decir, a Canaán. Es lo que nos está diciendo aquí el inciso A, dice, el Pentateuco es el punto de arranque de toda la teología del Antiguo Testamento. Es decir, para el pueblo de Israel, estos 5 libros que nosotros llamamos Pentateuco, pero que ellos le llaman la Torá, son su soporte. A partir del siglo IV antes de Cristo, la Torá va a tener esa validez, de esa idea de que es su regla fundamental a partir del siglo IV, porque antes no, pero a partir del siglo IV antes de Cristo, para el pueblo judío el Pentateuco es lo máximo, es su referente, es su punto de partida. Y el ejemplo que nos pone es como para nosotros los evangelios. Los evangelios para nosotros son nuestro punto de partida como cristianos porque nos hablan de Cristo. Espero que se entienda. Inciso B. Con relación a la importancia del Pentateuco, representa una catequesis de lo que este Dios significa para el hombre. ¿Qué significa Dios para el hombre? Bueno, que es uno, que es creador, que es fiel, que es misericordioso y que es providente. Por eso decíamos que veremos en este Pentateuco que se nos manifiesta, se nos presenta un Dios antropomorfo, ¿verdad? Es decir, un Dios que es común al ser humano, que es capaz de escuchar, que es capaz de ver, que es capaz de hablar, es capaz de interactuar con el hombre. Inciso C. Se nos revela que Yahvé tiene un proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? El bienestar y la felicidad para todos. Inciso C. Coincide al hombre como ser en relación con todo cuanto le puede ayudar a realizarse como persona y a realizar el proyecto de ese Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no somos una isla, sino que somos parte de un universo y que de alguna manera nosotros tenemos que estar en esa convivencia con la creación, con las demás personas y de alguna manera con la finalidad de realizarnos como personas y este proyecto que es de Dios, llevarlo a buen término. Inciso E dice, dibuja los trazos esenciales de la comunidad o pueblo querido por Dios para instaurar
su reino en el mundo. Es decir, como lo habíamos advertido también, que nosotros nos encontramos a lo largo de la literatura del Pentateuco dos géneros muy marcados, que es el género narrativo y que es el género legal, leyes. Así que nosotros nos vamos a encontrar con lo que se conoce como el decálogo, los 10 mandamientos. Y si nos ajustamos a estos, pues de alguna manera estaremos manifestando, proyectando el reino de Dios del que tanto nos habló Jesús en el Nuevo Testamento. Y por último, el inciso F dice, la importancia del Pentateuco, encontramos normas de conducta, es decir, leyes, por supuesto, ejemplos a imitar y avisos para que controlemos nuestros instintos destructores. Personas que imitar, bueno, pues tenemos el caso, pues ya desde Abraham podríamos hablar ahí nosotros, de Abraham que tuvo la capacidad de obedecer a Dios a través de ese llamado y dejar sus comodidades para aventurarse en una historia de salvación. Por último, dice la página 19, en una palabra, en el Pentateuco encontramos una síntesis completa de quién es Dios, de lo que puede, hace y ofrece al hombre, por un lado, y por otro, lo que pide a quienes creen en Él y con Él quieren colaborar. Es decir, un Dios que viene a entregarse, un Dios que viene a interactuar. Y lo único que quiere este Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente el hombre ha sido creado, como lo dijimos, en libertad, y en esta libertad no somos de pronto los más ideales para corresponder o saber corresponder a esa voluntad divina. Bien, y continúa en la página 20, dice, desde el punto de vista cristiano, o sea, la interpretación cristiana, ¿cómo ha visto el Pentateuco? Es lo que dice aquí. Desde el punto de vista cristiano, el valor del Pentateuco radica en que Jesús, como maestro, dice aquí, único, lo tomó como algo propio y así se convirtió en una parte de nuestra fe. Por ejemplo, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 17, dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle total cumplimiento. Entonces, para nosotros, el Pentateuco, porque así es como se le llamaba en la antigüedad a la ley, la Torá, pues dice que para nosotros es importante porque Jesús la toma como algo propio. Recuerden que Jesús es judío y por supuesto que conocía perfectamente bien la Torá, la toma como algo propio y así se convierte en una parte de nuestra fe. Y ahí tenemos algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento de los cuales nosotros podríamos meditarlos en casa tranquilamente. Y bueno, vamos al siguiente subtema de la página 20, una lectura unitaria del Pentateuco, diríamos una lectura sincrónica del Pentateuco. Esta palabra de sincrónica viene de sincronizar, y voy a explicarlo de una manera un ejemplo de la vida cotidiana, para los que somos conductores y de pronto vamos por una avenida. Lo ideal es que estas avenidas largas, ¿verdad?, pues los semáforos estén sincronizados, es decir, que estén en un mismo sentido. Si por ejemplo se nos pone con luz verde, pues que el otro se ponga en luz verde y el otro en luz verde y estén totalmente sincronizados. En ese orden de ideas es lo que se nos está diciendo aquí, que la lectura del Pentateuco tiene una sincronía, no están desincronizados. Volviendo al ejemplo que puse, no se trata de que ahorita uno está en siga y el otro está en alto y el otro está en preventiva, o sea, decimos, están totalmente desincronizados. No, los 5 libros del Pentateuco tienen un mismo criterio, hay una sincronía de estos 5 libros llamados Pentateuco. Dice nuestro primer párrafo, dice, a pesar de que el Pentateuco está compuesto de diversos documentos redactados por autores distintos y en épocas diferentes, y que los materiales que lo componen
proceden de mundos heterogéneos, es decir, variados. Sin embargo, este conjunto literario de libros muestra una cierta unidad y homogeneidad. O sea que están muy bien entrelazados, muy bien ensamblados, para que se entienda. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Y vamos a ver en 5 puntitos por qué decimos que tienen una lectura unitaria el Pentateuco. La lectura unitaria, pues, de lo que estamos hablando es con relación a que estos libros mantienen una sola unidad. Dice aquí en la página 20, continúa en el primer párrafo, dice: de hecho, en el Pentateuco se descubre una cierta unidad a partir de los siguientes elementos. Por ejemplo, inciso A, hay una unidad geográfica. Inciso B, una unidad en el tiempo. Inciso C, una unidad literaria, y así sucesivamente. Voy a leer algunos para no ser tan cansado esto. Con relación a la geografía, los hechos que se narran se desarrollan en un espacio conocido. Desde los confines de Siria en el norte a Egipto en el suroeste. Desde las fronteras con Mesopotamia al Mediterráneo. Desde el este al desierto de Arabia. Cuando estudiamos cultura y geografía bíblica, decíamos pues que el mundo del Antiguo Testamento se va a desarrollar en lo que se conoce como el creciente fértil o la media luna. Si tú recordarás, la imagen era muy clara porque esta media luna parte precisamente desde Egipto, así, y va abarcando y se va cerrando hasta lo que hoy se conoce como el Golfo Pérsico, que es la Mesopotamia oriental. Entonces, todo esto es lo que se conoce como el creciente fértil o la media luna. Y es en ese espacio geográfico en el que se va a desarrollar la literatura del Pentateuco. Inciso B, con relación al tiempo, dice: los episodios se continúan, todo comienza en el año de la creación del mundo, siguen unos relatos atemporales que desembocan en la historia patriarcal con un primer desenlace. Cuando se habla de atemporales, bueno, quiere decir que no se puede fijar porque no pertenecen propiamente a la historia, lo que sería los capítulos Génesis del 1 al 11, que se nos habla de los patriarcas llamados prediluvianos, es decir, antes del diluvio. Perdón por la palabra, pero es esa a lo que quiero llegar. Son personajes que existieron antes del diluvio y después del diluvio. Por eso nos dice: todo comienza en el año de la creación del mundo, siguen unos relatos atemporales que desembocan en la historia patriarcal. La historia patriarcal, comienza con Génesis 12, con Abraham. Y con un primer desenlace, ¿cuál es ese? Los hijos de Jacob, asentados en Egipto, tras una dura persecución, salen de ahí guiados por Moisés. Yahvé se les revela en el Sinaí. En el desierto permanecen 40 años, al cabo de los cuales llegan a la tierra prometida. Y en el inciso C, literariamente dice: se mezclan casi a partes iguales relatos y leyes. Tanto los argumentos como la forma de componerlos se asemejan bastantes. Aquí voy a pedirles que vean un diagrama que les estoy mandando para que más o menos vean la hipótesis que tenemos con relación a estas fuentes documentarias, cómo se fueron dando cada una de ellas. Pues bien, pasamos al siguiente subtema, que es la formación del Pentateuco. Y se nos advierte lo primero: el Pentateuco es el resultado de una actividad literaria que duró siglos. Volvemos a recordarlo un poquito, a saber, 5 siglos. Las huellas de esta lenta redacción son evidentes al analizar los textos. Hoy se admite como probable este proceso. Tampoco voy a leer todo esto porque prácticamente pues
sería muy repetitivo porque ya lo vimos en las primeras introducciones. Primer punto dice, el estrato más primitivo son los recuerdos. Estos se transmiten oralmente, eran cortos y se referían a los fundadores del clan o a un héroe famoso, a lugares como santuarios, parajes donde trashumaban, es decir, caminaban, se puede entender esto, o de donde partían, se recordaba por qué y cómo llegaron diversos pueblos a sus respectivos asentamientos. Número 2. Con el tiempo los recuerdos se agruparon alrededor de los protagonistas claves, en este caso tenemos a los patriarcas o Moisés, o de hechos importantes, por ejemplo, otra vez transhumancias, es decir, ir de aquí para allá, salida de Egipto, permanencia en el desierto, y dando lugar a los ciclos, es decir, al ciclo de Abraham, de Isaac, de Jacob y el del Éxodo. A la par se codifican leyes, es decir, quiere decir que es un proceso poco a poco, partiendo de la tradición oral de la que ya tanto hemos hablado. Y en el inciso número 3 dice, el uso de la escritura se debió de imponer cuando los israelitas entran en contacto con la civilización cananea que la utilizaba. Bueno, pues lo hemos dejado en claro que cuando el pueblo sale de Egipto, pues tiene como objetivo llegar a la tierra prometida y que es precisamente la tierra de Canaán. Cuando llegan a Canaán, entrando acá por la parte septentrional de Canaán, pues van a llegar en un primer momento a la ciudad de Ahí y luego de ahí pasarán a Jericó y van poco a poco a diseminarse por la parte central de Canaán. Pero como les he dicho más de una vez, no pensemos, no imaginemos que llegaron a una tierra virgen, a una tierra inhóspita, por supuesto que no. Están llegando a un lugar que ya está habitado. Es decir, se van a encontrar con un pueblo que ya está desarrollado, porque ya tiene su economía, ya tiene su política, ya tiene su religión, ya tiene su escritura, de hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este pueblo va a convivir con estos pueblos que ya existen. De ahí la importancia en el libro del Deuteronomio, cuando les dice a la tierra que tú vas a entrar, tienes que mantenerte aislado, por así decirlo, cito de memoria, a lo que hacen estos pueblos. Por ejemplo, pues la idolatría, lo cual el pueblo no supo, pues de alguna manera reservarse. Para que se entienda, yo les he puesto este ejemplo y creo que queda muy claro. Cuando los primeros descubridores llegaron a América, cuando llegaron a México, por ejemplo, yo les he dicho una y otra vez, Hernán Cortés, pues que es el que se nos presenta como el que desembarca precisamente en México, y este personaje, ¿con qué se encontró? ¿Acaso con un pueblo antirreligioso? Por supuesto que no, era un pueblo con una religión, pagana si tú quieres, pero tenía una religión. Se encontró con un pueblo totalmente iletrado, por supuesto que no, era un pueblo que sabía escribir, en fin, o sea, llega a una cultura que ya estaba desarrollada. Así pues, vuelvo a lo que nos dice nuestro manual. Estos itinerantes, ¿verdad? Este primitivo pueblo de Dios, podríamos llamarle así, cuando entra a Palestina, él entra, pero ya llega a un lugar que está habitado y llega y se queda fascinado por esa cultura cananea, por esa manera de ver el mundo y demás, porque estamos ante una religión naturalista. Y esto a este pueblo recién llegado le llama mucho la atención. Por eso es que se les advierte no caer en las prácticas idolátricas. Por eso es lo que está diciendo aquí el punto tercero de la página 21. El uso de la escritura se debió de imponer cuando los israelitas entran en contacto con la civilización cananea que la utilizaba. Recuerdos y leyes se ponen por escrito siguiendo los modelos de esta y de otras culturas. Lo que el padre José Luis Sicre, este sacerdote jesuita, biblista
insiste que cuando se estudia Antiguo Testamento, pues como mínimo deberíamos de tener un conocimiento básico de la cultura egipcia, de la cultura asiria, de la cultura babilonia, de la cultura persa. ¿Por qué? Porque, bueno, de algún modo estas grandes culturas van a influir en el pensamiento del israelita. Esto es indudable, que debió de haber sido así. Por eso dice aquí en el punto tercero, ya al final, así se explican las semejanzas con la literatura de Egipto, la mesopotámica y la de Canaán. En el Pentateuco se ve claramente esta simbiosis. Simbiosis es una palabra tal vez nueva para ti. Yo aquí la busqué en el diccionario, se las comparto. Simbiosis, asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse. Una asociación, bueno, es una combinación. Y esto yo se los he dejado bien claro, que tenemos que entender que muy probablemente el escritor sagrado tomó prestadas algunas leyendas de algunas culturas paganas, las toma, las purifica y las incluye en lo que hoy llamamos Pentateuco. Esto debió de haber sido muy común. Y bueno, vamos a la siguiente página, la página 22. En la página 22, a manera de tarea, yo quiero que ustedes les den una lectura y se quede un poquito grabado aquí en su mente, sobre todo los 4 documentos, la llamada teoría documentaria. Ahí tenemos el yavista, el eloísta, el deuteronomista y el sacerdotal. Así que la página 22 es para que tú le des una lectura y lo tengas en tu mente, y posiblemente podamos hacer por ahí un cuestionario donde yo te voy a preguntar precisamente sobre la teoría documentaria con relación al Pentateuco. Así que por favor, dale una lectura y haz un resumen de esto para que te quede claro. Y en la página 24, página 23, pues el Pentateuco actual. El resultado final del proceso en esta pequeña biblioteca, porque son 5 libros, ya dijimos, donde se conservan recuerdos arcaicos, o sea, muy viejos, tradiciones de diverso origen y época y leyes heterogéneas, compuesta a lo largo de siglos, no puede hablarse de autor, sino de autores. Así se explican los duplicados, las incoherencias, las distintas concepciones de Dios, del culto y las leyes, y las diferencias en los planteamientos. O sea, a manera de recordatorio, otra vez, en el Pentateuco actual, ¿qué nos encontramos? Todas estas divergencias. Esta obra de síntesis estructurada en un marco especial, cronológico y religioso, tiene una finalidad educativa. Es decir, lo hemos dicho desde un principio, cada libro de la Biblia tiene un objetivo muy claro que persigue. ¿Y cuál es esto? Bueno, demostrarnos que hay un Dios que nos ha creado, y que ese Dios que nos ha creado lo único que quiere es que nos ajustemos a una serie de lineamientos, pero con la finalidad de que seamos felices nosotros y nuestro entorno, para que se entienda. Por eso dice, tiene una finalidad educativa, o, vamos a decirlo así, catequética. Son prácticamente 5 puntitos, pero voy a leer nada más 2. Primero, ¿cuál es esa finalidad educativa o catequética? 1. La creación del mundo. La creación del hombre y la mujer marca el comienzo y va unida al proyecto divino de bendecir. O sea, esa es una primera catequesis fundamental. La creación del mundo, del hombre y la mujer marca el comienzo, y esto va unido al proyecto divino de bendecir. 2. Este proyecto fracasa por culpa de los hombres y hace caer sobre ellos las mayores desgracias. ¿Cuáles son estas? Expulsión del huerto del Edén, el diluvio, la confusión de Babel. La vocación de Abraham significa un nuevo comienzo.
Las historias de los patriarcas demuestran que Yahvé mantiene su palabra. Es decir, a través de Abraham, Dios vuelve a creer, por así decirlo, en la humanidad. Pero va a depender mucho también de la respuesta de Abraham. Y el último subtema que tenemos es Pentateuco y Antiguo Testamento. Es decir, cómo lo consideraban en este caso los judíos. Dice aquí, el Pentateuco es síntesis del Antiguo Testamento. En el Pentateuco, Israel acudió a sus raíces, a su pasado, para construir su pensamiento nacional, teológico y ético. Esto es muy importante, repito. En el Pentateuco, Israel acudió a sus raíces, a su pasado, para construir su pensamiento nacional, teológico y ético. Ejemplo. Este hecho es muy importante porque para el israelita de la época posexílica le va a quedar clarísimo que los únicos que se van a salvar son ellos, nadie más. Por eso en el Nuevo Testamento les va a costar mucho trabajo a los judíos, particularmente de talante farisaico, aceptar y creer que alguien más podría salvarse de no ser ellos nada más. Y por último dice, para comprenderse como pueblo. Yo les he dicho muchas veces que si a un judío le quitamos el Pentateuco, prácticamente pues se desploma, porque esa es su plataforma, esa es su base. Es como si a nosotros los cristianos nos quitan el Evangelio o los 4 Evangelios, nos desplomamos. Es fundamental pues tanto para unos como para otros. Nuevamente dice, Israel encontró aquí motivos para creer en sí y luchar por su sobrevivencia frente a los imperios de la antigüedad. Tenemos el caso del primer libro de los Macabeos. Matatías, líder de estos Macabeos, va a encontrar precisamente en el libro de la ley, en el libro de la Torá, los elementos necesarios para levantarse en contra de esos griegos capitaneados por el rey Antíoco IV Epífanes, y con esto pues levantar lo que se conoce como una guerra santa. Así pues, aunque el Pentateuco sea la primera obra de la Biblia, se puede estudiar como un compendio del Antiguo Testamento. Estoy en la página 24, ya para finalizar. El Pentateuco como profesión de fe. Pentateuco es un credo. La síntesis la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 21 al 23. Y sus artículos son los hechos que revelan la presencia activa de Yahvé en la historia. Dicho de otra manera, es el recuento de las obras que demuestran el amor que Dios tuvo al hombre, pero también la constatación de cómo los hombres despreciaron ese amor. Después, el Pentateuco como una visión abarcadora. Como la composición de esta obra duró tanto tiempo, fue coincidiendo con la práctica totalidad de las etapas históricas y literarias del Antiguo Testamento y con quienes fueron sus protagonistas. Repito este tema, dice el Pentateuco como una visión abarcadora. Dice, como la composición de esta obra duró tanto tiempo, fue coincidiendo con la práctica total de las etapas históricas y literarias del Antiguo Testamento y con quienes fueron sus protagonistas, porque ya dijimos que abarcaron prácticamente 500 años la literatura del Pentateuco, y obviamente en ese marco, que son 500 años, pues también podríamos incluir ahí que nace también la literatura profética, la literatura sapiencial, y bueno, pues todo esto lo abarca el Pentateuco también. Yo les he dicho que incluso en la literatura sapiencial encontramos salpicaduras precisamente de la Torá, o sea, lo abarca todo. Y ya por último dice el Pentateuco como prólogo a nuestra fe, o sea, nuestra fe como cristianos. Finalmente, estos libros son la puerta que nos introduce en el pensamiento judío, en cuyo seno nacen Jesús y la Iglesia. Por eso para nosotros el estudio del Pentateuco es
fundamental. ¿Por qué? Porque es el punto de partida para que nosotros podamos entender la misión de Jesús aquí en la tierra y la misión de la iglesia, por supuesto. Es de suma importancia. Como ejemplo tenemos por allá el Evangelio de San Juan, cuando Felipe, en ese diálogo que tiene con Natanael, pues Felipe le dice precisamente que han encontrado a el Mesías del que había hablado Moisés en las Escrituras. O sea, está citando el Pentateuco. Y el otro incrédulo le cuesta trabajo, pero es muy importante que entendamos la importancia del Pentateuco en el cristianismo. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar a esta tercera y última parte de la introducción del Pentateuco. Espero que haya sido comprensible. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, háganmelo saber a través del chat. Ya la próxima semana entraremos de lleno al estudio particular de cada uno de estos libros. Comenzaremos con el libro del Génesis, por lo cual yo recomiendo que leas los primeros 11 capítulos del Génesis, por favor, que te los leas para que puedas entender de lo que yo voy a hablar en la próxima clase. Muchas gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Gracias.